o menos comunes? Mira, no tengo idea, ni tampoco sé si alguien haya estudiado eso. En principio, no tendrían por qué los ateos tener sesgos cognitivos distintos que los que no son ateos, ¿ah? La pregunta quizás que quieres hacer es si acaso el hecho de ser ateo o haber roto con algunas narrativas imperantes sociales, si acaso te protege mejor de algunos de esos sesgos cognitivos. No sé si estás pensando un poco en eso, pero no tengo una respuesta clara para eso. Tal vez lo que sí me gustaría decir es que el mero hecho de ser ateo, o un escéptico un poco más general que ha dejado de lado las supersticiones, no quiere decir que seas inmune o invulnerable en contra de los sesgos cognitivos. Todos podemos tener creencias irracionales o extrañas, por más que seas ateo, y por ende siempre hay que estar un poco en guardia y, diría yo, tener cuidado con que el orgullo te haga sentir invulnerable, ¿ah? De hecho, hay un sesgo cognitivo descrito, no me acuerdo el nombre ahora, de suponer que otros tienen más sesgos que uno. ¿Ah? Y hay una dificultad en el insight, como la introspección. Así es que, bueno, con esa nota de cautela nomás termino mi no respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene para el doctor Gustavo Valderrama. ¿Cómo funciona el cerebro que está orientado a la espiritualidad y la religión? O sea, como dije, la inteligencia espiritual es una característica de todos los cerebros, tal como existe la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística. La religiosidad como tal, que no es un tipo de inteligencia, es un patrón cultural impuesto en la modulación de esta inteligencia. Y vendría a ser como, por ejemplo, en una persona que es de alta inteligencia en la expresión, por ejemplo, de un dibujo, un dibujante que nace sabiendo dibujar, y yo le enseño técnicas de dibujo, le enseño cubismo, le enseño puntillismo, etcétera, puedo influir en su tipo de inteligencia. Vendría a ser un símil, pero la inteligencia emocional es una cosa y la religión impuesta y puesta es un contexto distinto, viene a ser un programa que modula la inteligencia espiritual. No sé si contesto con eso la pregunta. Sí. Hay otra pregunta asociada en el mismo papel. Entonces, ¿cómo definir entonces lo de espiritualidad desde ese contexto neurobiológico? O sea, como digo, la espiritualidad es este tipo de inteligencia que nos conecta con todo lo que vemos, todo este universo lleno de preguntas, y que en nuestra propia conciencia trata de dar respuestas, y estas respuestas están íntimamente interrelacionadas con el tipo de emociones que generan nosotros, que en general en la espiritualidad se buscan las emociones que generan algo positivo, ¿no? Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta ya para el compañero Diego Alberto Rivas. Si las emociones nos deciden siempre a elegir el placer, ¿cuál es el placer que se siente, por ejemplo, cuando un médico debe revelarle a una persona que le quedan pocos meses de vida? Lo que yo traté de explicar es, digamos, que hay ciertos mecanismos racionales que funcionan de planificadores, ¿no? Intentan planificar cómo maximizar el placer y cómo reducir las experiencias dolorosas. En ese sentido, tampoco estoy descartando el dolor. Seguramente debe ser bastante incómodo para un médico anunciar ese tipo de noticias. Y seguramente también el médico planificará cómo poder transmitir esta noticia
con el mínimo dolor posible. Bueno, muchas gracias. Aquí otra pregunta, no dice para quién, entonces si alguien la desea responder. ¿Debe ser la laicidad una dimensión de la ética? Esa la quería responder en específico porque la alcancé a leer antes, y hay un meme que me encanta que dice: el pene es como la religión, está bien tenerlo, pero no puedes imponérselo a los otros. La laicidad es lo mismo. La laicidad es el contexto a través del cual se tienen que respetar todas las creencias y tiene que respetarse todo. Por tanto, sí es totalmente inherente a la ética y la moral, la laicidad. Muchas gracias. Volvemos al cerebro. ¿Todos los estados alterados de la conciencia son patológicos? Sí, de todas maneras. Los estados de la conciencia alterados son el primer indicio de patología cerebral, ¿no? Y en el contexto de algunas enfermedades como la histeria, ¿no?, donde todo el laboratorio resulta absolutamente normal, sí es considerado una patología. Los estados de conciencia que no son anormales son los estados de sueño y los estados inducidos voluntariamente, como los que tú logras en yoga o cosas por el estilo. Pero cualquier estado de conciencia que sea alterado por procesos anatómicos, que sean alterados por procesos de sustancias o de enfermedades como las que describí, sí son patológicos. Pero aquí me gustaría que el doctor pudiera apoyar esta cosa, él es más experto. Decir básicamente lo mismo. En verdad hay estados alterados de conciencia en el sentido que no son normales o no son habituales, que sí podrían estar considerados dentro de un rango de normalidad. Por ejemplo, los estados hipnagógicos, hipnopómicos, que son estados de transición entre sueño y vigilia. A lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de este fenómeno de parálisis del sueño. Nadie diría que eso es patológico, y sí es un estado alterado de conciencia. Asimismo pueden haber otros estados más un poco extraños, como despersonalización o desrealización, que se pueden alcanzar mediante hiperventilación, por ejemplo, o ciertas prácticas meditativas, o algunas otras que tú mostraste. Y ya lo otro o son sustancias o entran más dentro de la patología. Lo que pasa es que discriminar lo que es sano o patológico a veces no es tan binario, tan sencillo como puede sonar en un primer momento. Son líneas que se ponen de manera arbitraria y que dependen un poco de los consensos. Pero bueno, claro, obviamente que hay que tener cautela. Si uno empieza a tener experiencias demasiado extraordinarias, ojo con eso. Déjame agregar una cosa. Ojo que para los diagnósticos psiquiátricos lo que menciona el doctor es extremadamente válido, son consensos. Recordemos que hasta el año 73 el homosexualismo era una enfermedad en esos mismos libros que yo estoy citando. Por lo tanto, son consensos, y ahí vamos viendo lo que es normal y lo que se aleja de las curvas gaussianas, ¿no? Sí, claro. Bien, a mí me parecería interesante desde la perspectiva de la filosofía poder agregar algo respecto a los estados de la conciencia, conocidos también como qualia, se les conoce como los qualia. Bien, digamos, es cierto, ¿no? Como se lo explicaban hace un momento, la distinción es bastante compleja. Al menos la que más me convence tiene que ver con un aspecto social y otro aspecto personal. El aspecto social es que si estas alteraciones de conciencia son nocivas para las personas alrededor, se le puede considerar justamente patológicos. De la misma forma, si estas alteraciones de conciencia son nocivas para tal vez la fisiología de una persona, para el cuerpo de una persona, para su físico mismo, se podrían considerar patológicas. Y última cosa que quería decir, que creo que es algo que conecta tu presentación con la mía, que es que hay una distancia que es importante tenerlo súper claro entre los fenómenos, en términos de vivencia, de la fenomenología, y las explicaciones que nos damos respecto de esos fenómenos. Hay una distancia que a veces es enorme e insalvable entre las vivencias que uno tiene
y eso puede tener que ir con un estado alterado de conciencia, por cierto de que sí, y luego la explicación que le doy a eso. Las explicaciones de tipo mística y religiosas corresponden a la segunda categoría, son memes. No es lo mismo que la evidencia. Es lo mismo que decir que un estado de parálisis de sueño yo lo describía como una abducción extraterrestre. Hay una distancia entre el fenómeno vivo y la explicación. Bueno, muchas gracias. En redes sociales a veces vemos muchas peleas entre creyentes, no creyentes o incluso entre ateos por algunos temas en los que no estamos de acuerdo. ¿Es más probable que se presenten algunos sesgos cognitivos cuando estamos en línea que cuando estamos en comunicación cara a cara? Qué buena pregunta. No sería capaz de poner el dedo justo en el punto exacto para darte algunos nombres de sesgos cognitivos, pero para mí es evidente que el anonimato que da la comunicación en línea hace que nos mostremos más desinhibidos y a veces más fanáticos también, en el sentido de tener menos cautela en la presentación de nuestras posiciones, o una que tendríamos normalmente cuando hablamos con otra persona cara a cara. Por un asunto social de resguardar la paz, ¿no? en ese espacio físico estoy conociendo al otro, ¿no es cierto? En línea pareciera ser que eso se diluye, no digo que desaparezca, pero tiende a disminuir, y las posiciones en ese sentido es muy fácil que se fanaticen o se intensifiquen. Otro problema bien común que se ha escrito alto últimamente en línea ya no tiene que ver con cómo me comunico yo, sino que con quiénes elijo comunicarme. Y es esto de que se produzcan estas cámaras de eco que les llaman los echo chambers en inglés, y es que termine rodeándome de gente que piensa igual que yo. Y es una manera, es un sesgo de confirmación en definitiva, o que termine exponiéndome con información solamente confirmatoria. Dejo de lado los círculos de personas que tienen ideas desconfirmatorias, y pronuncia o acentúa el efecto del sesgo de confirmación para que yo me quede solo con narrativas X específicas que son las que yo prefiero. Y ese es un problema que tiene que ver también con el internet y cómo funcionan las redes sociales. Un par de ideas. ¿Quieres añadir? Bueno, tenemos otra pregunta ya para nuestro amigo mexicano. Interesante presentación, pero ¿no te parece que el fascismo se puede dar tanto en la izquierda como en la derecha? Voy a contestar esa pregunta y si me dan la oportunidad otra que me pasaron acá directamente. Efectivamente, a ver, y creo que mencionaba ahí el papelito, Stalin, Mao y otro montón de gente aparentemente de izquierda, sí, con toda certidumbre son, desde mi perspectiva, fascistas, porque llevan a la sociedad a una unicidad donde no hay opción para salirse del sistema. Entonces, por definición es, en mi perspectiva, fascismo. 2. Hay una cosa que hay que aclarar, que está, en mi parecer, mal entendido o tergiversado, o sería bueno regresar al concepto primigenio de izquierda, donde, por ejemplo, el capitalismo es un concepto de izquierda, y me tengo que explicar rápidamente. En un principio toda la tierra le pertenecía al rey. Los revolucionarios estaban buscando poder acceder a un pedazo de tierra, ideas que ya venían del lado de Locke y varios pensadores ingleses. Entonces, ¿qué sucede? En un gobierno democrático, el ciudadano debe poder acceder a un pedacito de propiedad privada que originalmente pertenecía al rey, por tanto hay que extraérsela de algún tipo de forma a este otro. Por tanto, el capitalismo, a la hora de buscar extraer ese pedacito de tierra, está buscando justamente la posibilidad de propiedad privada del ciudadano. Y 2, cuando se plantea el concepto de libre mercado, es que yo, ciudadano, debo poder participar de la economía, tanto micro como macro. Porque previo a eso estaba el mercantilismo, que era donde solo los nobles pueden hacer los grandes negocios, que es lo que está propendiendo de alguna forma, en mi parecer, el neoliberalismo, que nos está regresando hacia algo más tipo monárquico o fascista que a la verdadera libertad de mercado. Esto es, por eso personalmente pienso que debemos tener gobiernos fuertes que impidan a que los peces grandes se coman necesariamente a los chicos, sino que se propicie una diversidad
de todo. Termino, le contesto rápido esto. De donde provengo hay algunos negocios en los que se han colocado letreros que dicen: aquí no se habla ni de religión ni de política, y me parece perfectamente válido. En la propiedad privada debes poder plantear tus propias reglas. Así, por ejemplo, hay restaurantes que te dicen: aquí se entra de corbata, y podríamos hacer restaurantes donde diga: aquí se entra encuerado, y háganle como quieran. Me parece perfectamente válido, y para eso debería ser la libertad. ¿Qué opino de este tipo de prácticas dirigidas a mantener la paz, que limitan el compartir ideas, y por qué creo que alguna gente cree que no ofender es tan crucial? Y aquí hay una cuestión, soy súper fan de la libertad de expresión, pero debe existir la libertad de expresión en todo debe poder expresarse, pero hay lugares. Así como en una universidad se puede plantear un tema en ciertos sentidos, y se nos debe exigir a los que venimos a presentarnos a una universidad a hacerlo en un formato congruente, con cierto nivel, etcétera. De igual forma, no puedo llegar a una iglesia y empezar con el concepto de libre expresión a decirles: ustedes están equivocados. No, es tu espacio. Entonces, ¿qué pasa? Sí debe haber libre expresión para todo. Debemos poder ofender. No hay forma de que no ofendamos a los católicos solo por andar pensando diferente, ya para ellos es ofensivo. Entonces, siempre va a existir el derecho, perdón, no el derecho, siempre vamos a ofender. Pero justamente tenemos que hacerlo, digamos, que en los espacios correctos, buscando la no confrontación con los demás. En el fondo, lo que debemos estar buscando es la coexistencia pacífica. Ese debe ser nuestro objetivo final. Sí, en la misma vena, yo quería decir que criar a nuestros hijos, a las generaciones venideras, en la capacidad para poder discutir abiertamente temas sin que estos sean tabúes, de una manera racional y tranquila y civilizada, yo creo que es un ideal al cual aspirar. Pero eso es una cosa, y otra distinta es intentar o pretender forzar a otros a que hablen ciertos temas. No creo que ese sea el camino, no creo que ese sea conveniente. Similar a como me parece que las religiones, que hemos hablado tanto de religiones en este encuentro, no tendrían que ser suprimidas. No creo que eso funcione bien. Alguna vez se ha intentado y no resultó bien, sino que deberían ser superadas. Hay una diferencia. Bien, yo lo que quería agregar tiene que ver con una posición que yo tengo, porque obviamente yo no me ubico solo dentro del ateísmo y digamos trato de fundamentarlo siempre que puedo, sino también dentro de un liberalismo, y que parte de un liberalismo clásico hacia tal vez la escuela austriaca, ¿no?, que es una escuela económica, y poder digamos, ser un poco generoso con este tema también. El punto es que más allá de la bastante interesante intervención, las dos intervenciones, quería aclarar un par de términos, ¿no? El término, por ejemplo, neoliberalismo es el nombre o la etiqueta del hombre de paja que usualmente con los que se le suele categorizar o catalogar a los que no son de izquierda. Sabemos que este término, neoliberalismo, fue introducido por Rousseau, un alemán que era marxista además, y un poco decepcionado del marxismo, él opta por un mercado socializado, que no tiene que ver nada con el liberalismo ni con el capitalismo. Luego de eso, un poco se trata de relacionar este término neoliberalismo con el consenso de Washington. Y este consenso de Washington era unos 10 principios liberales, digamos, en términos económicos también, obviamente, pero que realmente eso nunca se aplicó en Sudamérica. Lo que ha sucedido en Sudamérica, y lo hemos podido ver bastante, es digamos, un corporativismo. Y es cierto que las empresas viven a través del Estado, pero justamente es porque el Estado tiene el poder de controlarlas. Es decir, el Estado tiene el poder de brindar el derecho a la empresa que quiere, o los derechos a la empresa que quiere, y obviamente le va a brindar los derechos a la empresa que se asocie, digamos, pero en malos términos con el gobierno. En este sentido, me parece que no se ha aplicado un verdadero libre mercado, no se han aplicado realmente los principios liberales, no tanto del liberalismo clásico, sino también de la escuela austriaca, con Hayek, con von Mises y, ¿no?, todas esas personas que son bastante conocidas. Simplemente quería ser un poco generoso con el tema del liberalismo. Gracias. Gracias, muy amable, y espero que de pronto puedan compartir un almuerzo o una cena nuestros dos amigos
con posiciones diferentes, pero muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, hay dos preguntas para Billy. ¿Me avisan cómo estoy de tiempo? ¿Vale? Porque tengo varias preguntas aún represadas. Ya hay respuestas del censo. Tenemos en ese momento cuántos son ateos o cuántos quedaron como no religiosos. Y lo otro, pues puede ser una pregunta muy obvia, pero ¿qué tanta satisfacción es ver en medios públicos a los fundamentalistas alborotados? Maravilloso. No hay respuesta del censo. O sea, todavía no hay respuesta del censo. No, he estado también esperando eso, ¿no? Seguramente el porcentaje va a ser todavía bajo, no va a reflejar la verdadera cantidad. Muchos ateos todavía no se van a querer visibilizar, ¿no? Y bueno, pues yo mi idea, la idea de todos en la asociación, ¿no? Y lo que impulsamos era que poner la semilla, ¿no? Poner la semilla. Lo bueno es que este porcentaje no va a engrosar los otra religión, sino va a engrosar a ninguna religión, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Muy breve. Nada más para compartirles el dato de que en México, en el censo de 1960 andábamos cerca del 2%, poquito abajo, y nos hemos triplicado en número. Estamos ya cerca del 7, incluso cerca del 7%. Somos, si fuéramos una religión, seríamos los que más hemos crecido, y el catolicismo ha disminuido muchísimo, contra que muchos de los que ya huyeron del catolicismo se están yendo a otro montón de religiones nuevas, pentecostales y muchas nuevas. O sea, hay un montón de cosas nuevas por ahí. Pero el dato sería que seríamos los que más hemos crecido. Acerca del censo, en Chile, el gobierno de derecha antiguo de Piñera hizo un censo que fue un desastre. Hubo que repetirlo en el gobierno de la señora Bachelet, de izquierda, agnóstica o atea, y la señora decidió no preguntar por religión. Fue al Te Deum y en la moneda hay un pesebre. ¿Quieren añadir aquí? Por favor. El problema fundamental de la sociedad no es un problema religioso. El problema religioso es un problema, pero hay que distinguir la naturaleza de un problema cuando es primario y otro cuando es secundario. Y el tema fundamental de nuestro primer encuentro, en el cual me honro yo estar presente acá con tantas personas tan cultivadas en el tema del ateísmo, y que yo agradezco porque en los momentos que he estado he aprendido mucho. Sin embargo, me reafirmo, el tema fundamental de nuestra sociedad no es de naturaleza religiosa. El tema fundamental de nuestra sociedad es de naturaleza socioeconómica y cómo estamos ubicados en esa vorágine, en esa problemática cotidianamente. Entonces, tener una posición de ateo es una contribución importante para ese progreso. Pero sin embargo es el aspecto complementario, sabiendo que lo importante ya no es ascender al cielo, sino lo importante es construir acá en la tierra un nuevo ordenamiento socioeconómico gracias al milagro construido entre todos los seres humanos que queremos una sociedad más justa, más noble y más equitativa. Muchas gracias. Aquí volvemos al cerebro nuevamente. Clínicamente, ¿en qué momento se puede decir que una persona que ya es muy fanática religiosa ya puede pasar a ser diagnosticada como con psicosis o con algo patológico? O sea, ¿dónde se puede establecer esa línea?
es un tema complicado y de lo más fascinante. Psicosis hay de distinto tipo. La mayor parte de las psicosis tienen características particulares que permiten identificarlas como tales que son independientes del carácter del delirio, ¿ya? O sea, independiente del carácter de lo extraño de la creencia que la persona pueda estar enarbolando. Hay otros elementos clínicos que indican que la persona está psicótica. Eso dicho, existen cierto tipo de psicosis, y me refiero con esto específicamente a unas que se llaman los delirios de ideas persistentes, digamos, los trastornos delirantes, que se parecen mucho a los fanatismos cuando son intensos, y yo diría que cuesta discriminarlo, ¿ah? En teoría, el fanático es un poco más flexible que el psicótico delirante, y normalmente el psicótico delirante, que tiene ese tipo de delirio, que son delirios que aparecen más adelante en la vida y que se estructuran más lentamente, tiene un foco de intereses sobre los cuales transmite que es un poco más restringido, ¿ya? Pero así todo puede ser difícil discriminar uno de otro, lo cual yo creo que es un tema fascinante que además está requete poco explorado. Indica que en los fanatismos extremos probablemente hay áreas del cerebro que tienen que ver con el aparato cognitivo que están implicados, que son similares a lo que ocurre en estas otras enfermedades, y qué potente constatar o considerar la posibilidad de que patologías hechas y derechas que aparecen por vulnerabilidades genéticas y otras se puedan parecer tanto a otras condiciones del conocer o el ser en el mundo, de creer, que se obtienen por aprendizaje o por un mal aprendizaje. O sea, ¿cómo puede ser yo que por causa de un mal entrenamiento, un mal aprendizaje, termine con un funcionamiento mental o cognitivo que se parece tanto al de un psicótico? Una conclusión apresurada por oposición a ello, aunque con esto me voy a echar un montón de gente encima, sería decir o aventurar, ¿será acaso que la posición escéptica, si nos vamos hacia otro extremo, es más sana mentalmente? ¿Debería ser acaso un indicador de salud mental? Se los dejo como reflexión. Perdón, solo quiero aclarar una cosa, y disculpe que no es la forma de hacerlo. Yo fui el que hice la pregunta y la planteé por un motivo. Hay muchos casos donde el delirio, digamos, puede estar presente, pero no nos atrevemos a diagnosticarlo porque son características de esa religión. Y hemos tenido casos en que no ha intervenido, por ejemplo, el patronato de infancia, que es el que se encarga de cuidar a los niños de algún posible daño, y en donde a veces son niños que terminan asesinados porque hay un padre o una madre que alucina, o sea, que está oyendo la voz de Dios, que le está diciendo que él es un ángel y que tiene que cuidar a sus hijos. Hay muchos casos de ese tipo. Entonces, por eso pregunto, clínicamente, ¿en qué momento podemos atrevernos a decir aquí tienen que intervenir las autoridades, esta persona? Desde el primer momento, pues. Del fanatismo religioso. Claro, lo que pasa es que lo que estás diciendo ahí simplemente es mala psiquiatría. Si tienes a alguien que está transmitiendo un estado de conciencia alterado o está con ideas que son tan extrañas, lo responsable en una sociedad moderna sería que consultar inmediatamente y que pudiera ser correctamente evaluado. Como te decía, la mayor parte de la psicosis tiene elementos distintivos que son independientes de la historia que la persona está transmitiendo. En el caso de la esquizofrenia, síntomas positivos y negativos. Y hay otras cosas más. En el trastorno bipolar, las manías, la euforia, la reducción en necesidad de sueño, el patrón de instalación de la conducta alterada, que es de rápida instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, cuando tú identificas eso, el escenario cambia mucho porque entra en una dialéctica médica y tiene un tratamiento, eso, ¿no es cierto? Entonces eso es lisa y llanamente irresponsable lo que estás diciendo. Hacerlo, no de tu parte, digamos. Quedarse con la idea de que no, porque acá a este niño parece que está poseído, mejor traigamos un cura para que le hagan un exorcismo en vez de llevarlo a consultar, y quizás tiene un problema psiquiátrico primario o secundario. Existen otros problemas físicos médicos que pueden provocar estados alterados de conciencia. El doctor Valderrama habló de algunos y de hecho eso es lo primero que uno tiene que explorar. Entonces, desde el primer momento. Esta quiero preguntar. Hay otra cosa, el ser humano tiene rasgos de personalidad, ¿no? Que son muchos. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser psicópatas, ¿no?
como rasgo de personalidad. No significa que anden matando gente, pero tienen algunas características, como por ejemplo les pueden tener predisposición a practicar deportes como la caza o la pesca. Hay personas que tienen rasgos de personalidad más espiritual, ¿no? Y son personas que practican dentro de las religiones una oración muy intensa, y tú puedes ver que dentro del catolicismo pueden ser de los movimientos chenstatianos y cosas por el estilo. Pero cuando se vuelve un rasgo de la personalidad algo patológico, algo enfermizo, cuando el entorno de la persona empieza a ver que lo que está haciendo está en oposición a lo que cree su entorno. O sea, un chenstatiano que empiece a ver que una persona que está orando con él se pone a conversar directamente con Dios y Dios le habla, le responde, lo más probable es que el mismo chenstatiano no va a creer lo que está presenciando y su entorno lo va a considerar raro, ¿ya? Lo mismo pasa con los rasgos de la personalidad de tipo que mencionaba al principio, perdí la palabra, el psicópata. Nadie va a condenar mayormente que se abra salvo grupos animalistas, que se abra la temporada de caza del zorro, la temporada de caza de la chinchilla y vayan a cazar. O el tema de los toreros en España, las peleas de gallo en Chile. Son rasgos de psicopatía que pueden existir. Pero ya cuando una persona empieza a buscar esto e incluso empieza a generar molestia en su entorno, en lo que los rodea, incluso en las personas que tienen tendencias parecidas, ahí ya está frente a un indicio que el rasgo de personalidad traspasó eso y se transformó en una alteración de la personalidad, ¿no? Y eso es patológico. Como psicólogo, yo puedo hablar como psicólogo. Pienso que hay dos formas explicativas absurdas con respecto a la realidad. La primera forma de explicación absurda con respecto a la realidad es la creencia en un ser supranatural. Primera explicación. Y la segunda explicación absurda, como psicólogo, es creer que existen algunas entidades ocultas dentro del sujeto llamado rasgos de personalidad. Yo soy psicólogo y por eso soy antipsicólogo, porque el objeto de estudio de la psicología no es nada patológico. El objeto de estudio de la psicología tiene que ver con la interacción humana entre una persona y cómo significativamente es afectada por su medio. Así que esas entelequias suprasensoriales y esas entelequias intrapersonales son ni más ni menos una forma mistificada para entender el comportamiento humano. Y así como yo decía en la mañana que había que refundar la universidad, también hay que refundar la psicología como un sesgo y un apéndice histórico de el peor error histórico de la medicina llamada psiquiatría. Sí, me parece que sí, es un poco un tema polémico y me parece que la última intervención, bastante interesante, se podría ubicar dentro de un conductismo bastante clásico, ¿no? Porque, digamos, descarta esta posibilidad de estructurar modelos psicológicos, pero realmente la ciencia ha avanzado dentro de eso y con el desarrollo de las neurociencias y además con la observación de la misma conducta es que se ha completado, digamos, el conductismo y por eso mismo sí se pueden construir modelos psicológicos. Me parece que eso también se hace con las partículas subatómicas, ¿no? Si no, no haríamos esto con las partículas subatómicas porque realmente no las observamos, sin embargo, hacemos modelos de estas. Además de eso, respecto a lo que escuché del escepticismo y al final todos caeríamos en un escepticismo, no creo que sea tan así tampoco porque a pesar de que nosotros no podamos
probar algo al 100%, siempre tomamos posición y eso lo hacemos diariamente. De hecho, la ciencia incluso también se guía solo por probabilidades, pero eso es justamente lo que nos posiciona. Nosotros estamos acá y sin embargo, antes de venir acá había la posibilidad tal vez de que haya un terremoto en el camino, pero sin embargo hemos venido. Igual hemos venido porque hemos asumido una posición y eso es básicamente también lo que sería ser ateo, ¿no? Es lo que trataba de explicar en mi presentación. Un ateo no puede probar la no existencia de algo, pero al mismo tiempo no podemos probar la existencia de Dios. Entonces es justamente, no hay probabilidad de que Dios exista y es por eso que nosotros somos ateos, bueno, en mi caso, y me posiciono como ateo de una manera bastante firme. Por último, respecto a lo que se decía de los problemas digamos, cómo hacer esta diferenciación, esta distinción entre algo patológico o no, cuándo se debe considerar, no solo se habló desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico, sino también desde un punto de vista legal. ¿Cuándo tiene el gobierno que entrometerse en todo eso? Y yo creo que desde mi posición, que sería una perspectiva liberal, me parece que las minorías más pequeñas son los individuos. La minoría más pequeña es el individuo. Y como tal, yo considero que la mejor distinción, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la disforia de género. ¿Por qué la disforia de género no es una patología ahora desde mi perspectiva? ¿Por qué los manuales de psiquiatría ya de alguna manera lo tienen que ir aceptando? Es porque eso no hace daño a los demás. Y digamos, si se sabe también que no hace daño a la misma persona, no tiene por qué ser considerado como una patología. Entonces yo creo que por ahí iría la distinción. La distinción iría primero por reconocer que las minorías son los individuos y luego por ver si realmente esa conciencia alterada o ese problema que puede haber ahí afecta directamente, porque si una persona siente placer al asesinar a personas, obviamente tenemos que considerarlo como una patología. Pero si una persona siente placer, y algo que hacemos todos, no sé si les gusta el fútbol, tal vez cuando vemos al equipo que nos gusta, pensamos que al equipo le da suerte cuando nosotros cerramos los ojos y no vemos un penal, digamos, y seguramente todos lo hacen, eso no es una patología. Entonces el problema de la religión tiene que ver no con que sea algo patológico, el problema de la religión, desde mi punto de vista, tiene que ver con que ha sido nocivo para la sociedad. Y me parece que por ahí iría la distinción. Gracias. Muy breve, lo que pasa es que quiero contestar lo último. Las personas tienen maneras de ser que pueden distribuirse en categorías con algunas dificultades, tanto en términos de su conducta, su comportamiento, como en términos de cómo interpretan la realidad. Es a eso que se refieren psicólogos que en las últimas décadas han definido determinados rasgos de personalidad. Tú puedes preferir llamarlos de otra manera o definir eso de otra manera, pero eso no quiere decir que la realidad de la distribución de las distintas maneras de enfrentar el mundo va a cambiar. Negarlo sería como esconder la cabeza debajo de la tierra, como hace el avestruz. Similarmente, la mente tiene patologías, tiene enfermedades, igual que las puede tener en el cuerpo. La psiquiatría lo que persigue, lo que busca, es tratar de diagnosticarlas, discriminar una respecto a otra y buscar un buen tratamiento. Con todas sus imperfecciones ha tenido algunos logros importantes y posiciones más posmodernas o ideologías antipsiquiátricas que vienen existiendo desde los 60 y 70 le han hecho mucho daño a muchos pacientes que necesitaban y se merecían algún tipo de tratamiento. Entonces yo tendría cautela con eso. ¿Por allá quieren decir algo también? Gustavo, ¿quieres comentar? La verdad es que considero que yo no tengo el peso específico para defender a la psiquiatría. Creo que tú tampoco tienes el peso específico para atacarla de tal forma. Como psicólogo profesional, sí. Y soy docente universitario de 40 años, entonces eso claro. Es cultivado. Entonces no volveremos a la situación sí, pero de si somos competentes o no. Mira, la verdad es que los absolutismos no llegan a ninguna parte, ¿ya? Si nosotros nos enfrentamos... No lo seas. Perdón, no voy a seguir. La verdad es que me refiero a que... Sí,
Ok, pues de las preguntas que llegaron, alcanzamos a presentar 8, quedaron 16 sin presentarse. Les pido mil disculpas por no haber presentado sus preguntas, que yo sé que ustedes tenían muchos deseos de poderlas presentar. En nuestro cronograma teníamos este espacio de preguntas hasta la 1, ya es 1:30. Está haciendo hambrecita, pero quiero recordarles que esta tarde tenemos 3 conferencias muy interesantes ya desde la parte de evolución del cerebro, del ojo, la evolución versus el diseño inteligente. Va a haber también un espacio para hablar de derechos sexuales y reproductivos relacionados con el Estado laico. Habrá la presentación del libro La genética de Dios y de un libro relacionado con células madre. Así que el espacio en la tarde está muy bueno, igual que en la mañana. Los esperamos acá dentro de poco y que tengan un feliz almuerzo y muchas gracias por su asistencia.